Nivel 3, kilómetro 26. El kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo es tristemente conocido como uno de los tramos más peligrosos en México debido a la cantidad de desapariciones que ocurren allí, en su mayoría atribuidas al crimen organizado. Este tramo forma parte de la denominada carretera de la muerte, donde víctimas suelen desaparecer tras ser detenidas en retenes falsos o emboscadas. Por ejemplo, entre los casos más recientes, 2 trabajadores desaparecieron mientras viajaban por esta vía en noviembre de 2023, viajaban en un vehículo que fue rastreado por un sistema de peaje, pero no se volvió a tener noticias de ellos tras cruzar la caseta. Además, testimonios recabados indican que en esta carretera, víctimas han sido retenidas en condiciones deplorables y golpeadas, algunas de las cuales regresaron con vida, pero temen relatar lo sucedido. Según cifras, entre 2021 y 2023 se han reportado múltiples desapariciones, incluidas mujeres y niños. En este mismo tramo, las autoridades han implementado operativos en la zona, pero el control del crimen organizado y la ausencia de señal telefónica en algunos fundel continúan exigiendo mayor atención al problema, mientras que los familiares de las víctimas enfrentan la incertidumbre y la falta de respuestas efectivas. Coche bomba. El 29 de junio de 2012, un coche bomba explotó frente a la presidencia municipal. El vehículo, una camioneta Ford Ranger color gris, contenía explosivos que detonaron alrededor de las 11:15 am, dejando 7 personas heridas, todas con lesiones no graves. La explosión causó daños significativos en la fachada del edificio municipal y en 11 vehículos estacionados cerca del lugar. Tras el incidente, las autoridades evacuaron el edificio para garantizar la seguridad de los empleados. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Protección Civil acudieron para acordonar el área y brindar apoyo. El gobierno estatal condenó el ataque, atribuido a la violencia entre grupos criminales en la región, y reforzó los operativos de seguridad en la ciudad. Tormenta y granizo 2021. En mayo de 2021, Nuevo Laredo vivió una de las tormentas más fuertes de su historia reciente. Los vientos alcanzaron hasta 150 km por hora y la precipitación fue de más de 35 milímetros en solo 35 minutos, lo que causó severos daños a la infraestructura de la ciudad. Este fenómeno dejó un saldo trágico de 3 personas fallecidas y varios heridos. Más de 157.000 viviendas quedaron sin electricidad debido a la caída de postes y torres de alta tensión. Las fuertes ráfagas de viento arrancaron techos en al menos 12 colonias populares y provocaron inundaciones. Árboles y estructuras publicitarias fueron derribados, y 12 tráileres volcados en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Negocios y vehículos estacionados también fueron dañados por la caída de objetos pesados. Ante esta tragedia, el gobierno estatal activó protocolos de emergencia, evaluando los daños y proporcionando ayuda alimentaria a las familias afectadas. La Comisión Federal de Electricidad trabajó sin descanso para restaurar el servicio eléctrico, reconectando al 21% de los afectados en las primeras horas. 5 jóvenes asesinados por militares. En febrero de 2023, 5 jóvenes fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo, en un incidente que generó gran conmoción y controversia. Los jóvenes iban a bordo de una camioneta cuando fueron atacados a balazos por elementos del ejército mexicano, que alegaron haber respondido a un enfrentamiento previo con miembros del crimen organizado. Según algunos informes, las víctimas, entre ellas Wilberto Mata Estrada, alias Mando Willy, habrían estado vinculadas al Cártel del Noreste, específicamente a su brazo armado, la Tropa del Infierno. El ataque dejó a varios de los jóvenes muertos en el lugar, con al menos 2 siendo rematados en la cabeza después de caer al suelo. Este hecho desató una serie de protestas y enfrentamientos entre los pobladores y los soldados, quienes fueron confrontados por los familiares y residentes locales. A pesar de las versiones que vinculaban a los jóvenes con actividades criminales, las familias denunciaron que los asesinatos fueron un abuso de poder por parte de los militares, acusando una ejecución extrajudicial. Tras el suceso, se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, mientras que la Fiscalía Militar también procedió a investigar a los efectivos involucrados. En cuanto a los militares responsables, algunos fueron detenidos, pero después fueron liberados bajo circunstancias que no están completamente claras, lo que generó aún más indignación en la población.
Atentados contra el periódico El Mañana. El periódico El Mañana ha sido blanco de varios ataques a lo largo de los años, debido a su cobertura de la violencia y el narcotráfico en la región. En diciembre de 2024, el diario sufrió un atentado con granadas en sus instalaciones. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero este ataque es solo uno de los varios que ha sufrido la prensa en esta zona del norte de México, donde las amenazas de grupos criminales son frecuentes. El primero de estos atentados ocurrió en 2010, cuando el periódico fue atacado a tiros, y desde entonces, los trabajadores del Mañana han sido objeto de intimidaciones, debido a sus informaciones sobre los cárteles de droga. En un intento de frenar la labor informativa, los criminales han recurrido a la violencia física y las amenazas. Estos ataques son parte de un clima de presión en el que varios periodistas han tenido que exiliarse debido al peligro inminente para su vida. Aunque las autoridades han manifestado su preocupación por los ataques, la impunidad sigue siendo un problema persistente. Horas establecidas. Las horas establecidas se refieren a los horarios en los que se implementaban restricciones de circulación debido a la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. Durante algunos períodos críticos de inseguridad, las autoridades locales establecieron horas de toque de queda o restricciones de movimiento en ciertas zonas de la ciudad. Generalmente eran a partir de las 9 de la noche. Estas medidas buscaban proteger a los ciudadanos y minimizar el riesgo de enfrentamientos armados, ya que los cárteles de la droga y otros grupos criminales operaban de manera más activa durante las horas nocturnas. Los residentes de Nuevo Laredo vivieron bajo estas restricciones en diversas ocasiones, especialmente durante picos de violencia en los años 2000 y 2010. A menudo, las calles se vaciaban después de una cierta hora. En la actualidad todavía hay colonias que tienen establecidas sus horas y estas pueden variar desde las 9 hasta las 10 de noche. La secta Defensores de Cristo. La secta Defensores de Cristo fue una organización liderada por Ignacio González de Arriba, un hombre español que se autoproclamaba Cristo reencarnado y Maestro Fénix. Junto con sus colaboradores, como el venezolano José Losanger y el boliviano Shoucriel Mernesi, operaban principalmente en Nuevo Laredo y otras partes de México. El grupo atraía a personas con promesas de poderes milagrosos y una supuesta conexión con lo divino, ofreciendo cursos de bioprogramación, sanación energética, magia y poderes psíquicos, por los cuales cobraban grandes sumas de dinero. Algunos adeptos llegaron a pagar hasta $130,000 por el acceso a estos poderes. Las víctimas de la secta sufrían abusos físicos y psicológicos, se reportaron casos de poligamia forzada, abusos sexuales, trabajo en condiciones extremas y privación de alimentos y agua. Los líderes convencían a las mujeres de que sus relaciones sexuales con ellos les limpiaban del pecado, mientras que los hombres eran forzados a obtener prostitutas para satisfacer los deseos de González. Además, muchos miembros vivían en condiciones insalubres y primitivas, como dormir en cajas de madera. En 2013, tras varios años de denuncias anónimas y la acumulación de pruebas, las autoridades mexicanas, incluyendo la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, lograron desmantelar la secta. Durante un operativo en una finca en el kilómetro 14 de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, fueron arrestados González junto con otros 24 miembros, incluyendo 14 extranjeros. Los líderes fueron consignados ante un juez federal en el penal de Matamoros, Tamaulipas. Enrique Rivas. Enrique Rivas Cuellar, exalcalde de Nuevo Laredo, enfrenta múltiples acusaciones por corrupción durante su administración. 2016-2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción encontró pruebas que lo vinculan con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como con irregularidades que generaron un daño al erario público por al menos 55 millones de pesos. Uno de los casos más destacados fue la compra con sobreprecio de un inmueble para el municipio. Por estas acciones, se ha solicitado una pena de 14 años de prisión. Además, se le acusó de ocultar gastos en publicidad oficial en 2021, los cuales no fueron registrados en los portales de transparencia, violando normas de rendición de cuentas. También bloqueó proyectos industriales importantes, como el desarrollo de un parque industrial, retrasando el progreso económico de la ciudad. Actualmente, se han implementado medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, y su proceso judicial sigue avanzando. Este caso es emblemático para Nuevo Laredo, pues representa una lucha contra la corrupción en un contexto marcado por el región con altos índices de inseguridad y criminalidad.
IAL contra Carmen Lilia. La contienda por la presidencia municipal de Nuevo Laredo entre IAL El Abdalá, PRI-PAN, y Carmen Lilia Canturosas, Morena, estuvo marcada por múltiples actos de guerra sucia y tensiones que evidenciaron la polarización política. Ambas candidatas denunciaron acciones que afectaron sus campañas, como robo de lonas, destrucción de anuncios espectaculares y distribución de material difamatorio. Carmen Lilia Canturosas acusó directamente a los equipos de IAL El Abdalá de repartir panfletos que la vinculaban con grupos delictivos, utilizando personas vestidas con ropa de Morena para dañar su imagen. Además, señaló actos de vandalismo sistemático, como el robo de publicidad y ataques a espectaculares, lo que calificó como un intento de intimidación y manipulación del proceso electoral. Canturosas presentó denuncias formales ante las autoridades y organizó una marcha pacífica para exigir un cese a la violencia electoral. Por su parte, el equipo de IAL El Abdalá negó las acusaciones y señaló que también había sido blanco de denuncias y ataques por parte de Morena. Aterriza avión secuestrado. En 1984, un avión de la aerolínea estadounidense Delta Airlines fue secuestrado por un ciudadano iraní armado con una granada y un cuchillo. El vuelo, con ruta de Los Ángeles a Dallas, fue desviado y aterrizó en Nuevo Laredo. El secuestrador exigió hablar con medios internacionales y pedía un comunicado público sobre la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Tras un breve enfrentamiento en el aeropuerto, el secuestrador fue capturado por autoridades mexicanas sin que hubiera víctimas mortales. El incidente destacó la vulnerabilidad en los vuelos internacionales de la época y generó un despliegue mediático y de seguridad sin precedentes. La intervención rápida de las autoridades evitó una tragedia mayor.